Mateo capítulo 6 versículo 5, versión Reina Valera 1960. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Vamos a estar estudiando en los próximos días sobre la oración. La oración era considerada como otra práctica digna de los justos y muy practicada entre los judíos, a tal punto que llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de evento, como por ejemplo oraciones antes y después de comer, ver la luna nueva, la lluvia y el salir del sol o entrar en la ciudad, etc. Si bien es cierto, todos esos tipos de oraciones tenían como objetivo crear en el judío la admiración y gratitud hacia Dios por las infinitas misericordias, llegaron a convertirse en vanas repeticiones y en un puro legalismo, lo cual es condenado por Jesús. Esta misma situación es lo que vive hoy en día la Iglesia del Señor en el siglo XXI. La oración entre el pueblo judío era tan importante que ellos tenían 3 horas al día para orar, sin importar dónde estuvieran. Las horas de la oración era la hora tercera, que era a las 9 de la mañana, la hora sexta, que era a las 12 del día, y la hora novena, que era a las 3 de la tarde. Por eso el salmista declara en el Salmo 55:17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. También encontramos cómo Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, y esto lo vemos en Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Al parecer también los discípulos continuaron con la costumbre después de Pentecostés, y esto lo vemos en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La intención de esta práctica era crear la buena costumbre de buscar a Dios. Sin embargo, llegó a convertirse en algo monótono. Se practicaba no de corazón sincero, sino rutinariamente. Era algo programado. También se desarrolló la creencia que la oración podía ser eficaz solo si se realizaba en ciertos lugares específicos, como en el templo y en las sinagogas. Esto lo que produjo en el pueblo era que solo pensaban que Dios estaba confinado en ciertos lugares. Finalmente, los judíos tenían las costumbres de alargar sus oraciones, creyendo que por ser más largas y elocuentes, Dios los escucharía. Por eso debemos tener muchísimo cuidado en la manera incorrecta que oramos. Veamos nuevamente Mateo capítulo 6 versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una vez más Jesús nos muestra y hace referencia a la manera incorrecta de hacer estas cosas. La oración siempre ha sido clave en la vida piadosa. Sin embargo, los líderes religiosos de los tiempos de Jesús lo hacían solo para impresionar a los demás. Entre los gentiles existía la costumbre de hacer largas oraciones con voz a cuello, donde solían referirse a sus dioses, con toda clase de títulos y halagos con el fin de llamar la atención. De igual forma, los fariseos y los escribas solían hacer elocuentes oraciones en voz alta con el fin de que los demás los escucharan y los alabaran por su gran retórica. Pero nuestro Señor Jesucristo lo dice de la siguiente forma: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ofrece un buen ejemplo de cómo eran las oraciones de ellos. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 11 y 12, que dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estos métodos de oraciones publicanas caían en la ostentación, en el orgullo y la prepotencia y el desprecio por las personas. Los fariseos solían ponerse en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles y hacer sus oraciones en voz fuerte para que la gente los admirara por sus elocuentes palabras y gran piedad. Al final, Jesús dijo que los tales ya tenían su recompensa. La invitación en este día es a cambiar la manera incorrecta como venimos orando.
Debemos quitar las vanas repeticiones de nuestras oraciones y nuestras oraciones deben de ser espontáneas, sinceras y puras, derramando nuestros corazones delante del Señor. Feliz día, Dios les bendiga.